just like an angel. Your skin makes me cry, and you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. El video que vimos recién ha logrado despertar admiración y rechazo a partes iguales. En este video vemos lo que durante años hemos idealizado o bien nos han enseñado a idealizar. Conseguir un trabajo normal de 9 a 5 con beneficios que nos permita entrenar nuestros cuerpos, acceder a los servicios de entretenimiento que más nos gusten, permitirnos la compañía de un animal, ya sean perros o gatos, eso queda libre elección de la persona y no mucho más. Listo, final del juego. Sin embargo, lo interesante del video es la vibra que este nos transmite. El protagonista está lejos de mostrarse lleno, rebosante de felicidad. Al contrario, lo vemos frío, solitario y enajenado. Él no parece estar realmente ahí, como si todo aquello lo hace por inercia, automatizado, sin voluntad real. Pero lo que termina de sorprenderme por completo es el enorme parecido que hay entre el trabajador alienado del video y los protagonistas de ciertas películas que cobraron popularidad en redes sociales al despertar un sentido de identificación con muchos hombres usuarios de las redes bajo la expresión literal me, que traducido al español es literalmente yo. Estos, más allá de las particularidades propias de la trama, comparten algunas características en común que son las que aparentemente terminan por suscitar el mencionado sentido de identificación en esta tribu de hombres: la soledad y la alienación. Hoy, dentro de todos los personajes que abarcan el mundo de los Literally Me, decidí abordar el personaje principal de Blade Runner 2049, el agente K, con el fin de descubrir qué tiene este para decirnos sobre nosotros y cómo ha generado que numerosos hombres alrededor del mundo se vean reflejados en él. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. El agente K es un Blade Runner de la corporación Wallace que tiene como objetivo eliminar a todos los replicantes pertenecientes a la difunta corporación Tyrell. Al comienzo de la película asistimos a la primera misión de nuestro protagonista, la cual consiste en dar de baja al replicante Sapper Morton. En esta tenemos uno de los diálogos más interesantes de la película y que sirve para empezar a adentrarnos en el conflicto de la trama. El replicante, antes de recibir la estocada final, dice al agente K: ¿Qué se siente matar a tu propia gente? Ustedes, los modelos nuevos, son felices limpiando la mierda porque jamás han visto un milagro. A partir de acá doy comienzo a los paralelismos con la realidad. La tarea de K es significativamente parecida a la de los empleados de recursos humanos. Estos, como la película Company Men muestra con maestría, se dedican a armar planes de despido para trabajadores con cierta antigüedad en la empresa a fin de ahorrarle cuantiosas cantidades de dinero a la empresa por la que fueron contratados. Esto sin tener en cuenta que los despidos en muchos de los casos son adultos mayores que difícilmente puedan reinsertarse en el mercado laboral, llevando a algunos de ellos a quitarse la vida. La misma temática es explorada en Up in the Air, donde los expertos en reducción de personal son entrenados para aprender a manejar la situación sin que ésta les afecte. Volviendo a 2049, la situación antes descrita muestra uno de los primeros rasgos característicos de los que hablábamos al principio: la alienación. Nuestro protagonista, lejos de sentir empatía por su igual, lo mata como si de reponer una góndola se tratara. Lo que sigue nos adentra en una capa más de los rasgos que caracterizan la existencia de K. Cuando este llega al vehículo, se comunica con su superior, la agente Yoshi. Esta, al notar que K está herido, le dice que no va a pagar por sus heridas, lo que es un punto a favor de los alienados del 2024 que sí tienen seguro médico. Esta precarización la vamos a ver más adelante también en dónde vive y en las duchas extremadamente cortas que toma. Pero ahora es momento de saltar a uno de los aspectos más literales de la película.
Nuestro Blade Runner favorito está felizmente en pareja con una inteligencia artificial. Sí, así como lo escuchan. Algo que no debería llamarnos especialmente la atención si observamos con detenimiento el auge de aplicaciones con inteligencia artificial que nos permiten crear un avatar que simula ser nuestra pareja, así como youtubers, streamers o tiktokers que cumplen la misma función. Esto bien podría ser el fiel reflejo de uno de los flagelos más alarmantes en la contemporaneidad, la epidemia de soledad en hombres. Si bien las causas de estas no son del todo definitivas, podemos mencionar algunas que nos ayuden a clarificar este tema. La creciente precariedad laboral, el auge de las redes sociales y su consecuente reducción de espacios de ocio no virtuales donde poder socializar de manera más orgánica, o la incapacidad de formar redes de contención como consecuencia de la represión de las emociones promovida por la masculinidad tóxica. A esto yo le agregaría una leve pizca de misoginia, pero vamos de a poco. Volviendo acá, nos encontramos con que este posee uno de los rasgos fundamentales por los que aparentemente una porción de hombres jóvenes hoy se encuentran solos: la represión de las emociones. Cada es lo que algunos podrían denominar en la actualidad como estoico. No se queja frente a la adversidad, parece que no sufre, no muestra signos de emoción como felicidad, tristeza o frustración, etc. En fin, un potus básicamente. Sin embargo, una creciente comunidad de hombres autodenominados como Red Pillers, por su aparente capacidad de ver las cosas tal cual son, como Neo en Matrix, encuentran en estos rasgos de la personalidad al hombre definitivo, el hombre de alto valor. No debería de sorprendernos que estos, a su vez, sean anarcocapitalistas, ya que contar con las características recién mencionadas es fundamental para poder funcionar correctamente en este sistema en decadencia que deshumaniza y precariza cada vez con más fuerza a la clase trabajadora, como vemos en 2049. Pero los Red Pillers no se limitan solo a establecer cómo debería ser el hombre definitivo, sino que también lo hacen con la mujer. Para estos, la mujer definitiva, o en sus propios términos la de alto valor, es lo que históricamente identificamos como una mujer tradicional. Es femenina, sumisa, hogareña y servicial. O sea, Joy, la inteligencia artificial, para los que todavía no se dieron cuenta. El hecho de que nuestro protagonista haya elegido desarrollar una relación sentimental con una IA de estas características en lugar de hacerlo con una mujer real es toda una declaración de intenciones, y ahora vamos a ver por qué. Existen otro tipo de mujeres con las que K va a interactuar: su superior Lieutenant Yoshi, la trabajadora sexual Mariette y la cazarrecompensas Lu. Pasemos a analizarlas. La primera, Yoshi, es una mujer de las más rechazadas por la comunidad Red. Esta es quizá la análoga femenina del hombre estoico que nuestros amigos de la pastilla roja tanto admiran, pero que lejos está de ser reconocida o alabada por esto. Ella es temeraria, fría y decidida. No muestra sentimientos de alegría o tristeza. Es un autómata. Sin embargo, sí que le queda algo de espacio para el deseo. En una escena donde está en la casa de K, esta se insinúa sexualmente a la gente, pero desiste rápidamente de su iniciativa al comprobar que efectivamente el agente K está completamente alienado por el trabajo. Sobre esto me surgen algunas reflexiones. Primero, que la superior Yoshi es quizá el último ejemplar femenino desarrollado por el modelo de producción capitalista. Esta es, como decíamos antes, la análoga femenina del típico hombre corporativo, al mejor estilo Patrick Bateman de American Psycho. Estos son en extremo competitivos y están completamente vaciados de emociones, lo que no resulta un limitante a la hora de sentir deseos carnales. Sin embargo, queda de manifiesto, y para desilusión de los amantes de los hombres de alto valor, que estos últimos, en su obsesión por la productividad, terminan perdiendo por completo el resto de rasgos humanos que lo componen, transformándose así en sujetos nulamente eróticos para las mujeres reales. Por último, y antes de pasar al siguiente personaje, me resulta interesante remarcar cómo, bajo la lógica de la jerarquización de la sociedad propuesta por el sistema capitalista, hasta las mujeres son proclives a sobrepasarse con sus subalternos cuando éstas ocupan lugares de poder, al igual que se expone en películas como Acoso Sexual o El Triángulo de la Tristeza. Ahora sí podemos pasar al personaje de Mariette. Ella simboliza el otro extremo del tipo de mujeres odiadas por la manósfera, una feminista. Tiene individualidad, propósito e iniciativa. Dichos rasgos característicos podemos encontrarlos en su estética y verlos con mayor facilidad al compararlos con los de Yoshi. Mientras que Mariette combina prendas de diferentes estilos y colores, incluyendo su pelo que tiene un tono rosáceo salmón, dando así un look más desinhibido y particular, Yoshi en cambio utiliza tonos oscuros y una combinación de prendas que a simple vista no nos permite diferenciar con exactitud qué es lo que está llevando puesto, dejándonos la sensación de que en realidad lleva una sola prenda monocromática que la cubre por completo, como una fiel representación de la falta de matices y especificidades de su personalidad. Ahora veamos a Mariette en acción. Como decíamos, es aparentemente una trabajadora sexual. En su primera interacción con nuestro protagonista tiene otro de los diálogos más interesantes de la peli. Luego de abordarlo y tras fracasar en su intento de seducirlo, le dice: You don't like real girls. Lo que me parece brillante de este diálogo es cómo juega con la literalidad y lo simbólico, algo que se va a repetir a lo largo de la película. Lo literal en este caso es que acá no le gustan las mujeres reales y es por esto que prefiere estar con una inteligencia artificial. Pero lo simbólico va más allá y tiene que ver con que elige estar con una IA
porque al esta ser un producto puede moldearla de la manera que más le guste, cumpliendo así sus fantasías, las mismas que tienen nuestros amigos de la pastillita roja sobre las mujeres. Unas sin autonomía, sin deseos por fuera del matrimonio y la familia, sin espíritu crítico, sin individualidad, etc. Esta clase de mujeres son irreales, son una ficción, y es por esto que acertadamente, y lejos de ser una decisión azarosa, el director de la película, Denis Villeneuve, eligió que la chica de las fantasías de los hombres de alto valor fuera representada por un holograma. Antes de darle cierre, pero solo por un rato, al arco narrativo de Mariette, toca analizar su última gran escena en la película. Joy, como la buena esposa que es, va a tratar de satisfacer a su maridito a toda costa. Así que para esto va a contactar con Mariette para que ésta se acueste con él. Sobre esto hay mucha tela para cortar. Lo primero es reconocer el Madonna Whore Complex presente en la psicología de K y los hombres perturbados, digo los hombres de alto valor. Para Freud, los hombres se convencen de que quieren a la virginal, pulcra y frígida, la Madonna, cuando en realidad desean a la carnal, desinhibida y sexualmente activa, la Whore. Es por esto que una vez más, literal y simbólicamente, K está imposibilitado de tener relaciones sexuales con Joy. Literalmente porque Joy es un holograma, pero simbólicamente porque esta representa la fantasía de la Madonna, la intocable, la desexualizada. Y a raíz de esto es que recurren a la Whore, la real, la carnal. Por último, la escena finaliza con un cierre imposible de pasar por alto. Luego de una noche loca, Joy invita de manera no muy condescendiente a Mariette a marcharse, a lo que esta última contesta. Living inside you. Not so much there as you think. Una vez más, remarcando lo vacío y artificial, valga la redundancia, de una personalidad creada a base de la fantasía de alguien más, carente de matices, profundidad o singularidad. Por último nos queda el personaje de Lube, la mimada de Neander Wallace. Esta comparte características tanto con Joy como con Yoshi, y ahora vamos a ver por qué. Como anticipábamos, la morocha es una Blade Runner con profunda devoción y sumisión hacia su jefe Neander Wallace. En esto se parece bastante a Joy, devota de su hombre y dispuesta a hacer lo que sea para complacerlo. Pero donde se parece a Yoshi es en la frialdad y la tenacidad para actuar, resultando en un personaje completamente temerario. Para terminar de conceptualizar a las mujeres en 2049 decidí hacer un diagrama. Acá el resultado. Joy es una conservadora tradicional, Mariette una liberal progresista, Lube una conservadora progresista y Yoshi es una liberal tradicional. Ahora bien, ya que sabemos que K es un trabajador alienado y precarizado del 2049 con aversión a las mujeres reales, la pregunta es, ¿cuál es el problema? Every single time spending like my last dime. Step to the beat of my heart. I don't need a whole lot, but for you I admit. Por si todo lo que mencionamos recién no les parece un problema en sí mismo, acá les va otro. Resulta que nuestro prota no termina de sentirse del todo cómodo siendo una máquina, literal y simbólicamente, claro. Por lo que luego de descubrir que una replicante desaparecida tuvo un hijo, y sumado a que un recuerdo recurrente lo acosa, dándole a entender que él puede ser ese ser concebido, decide emprender una investigación para conocer la verdad, aquella sobre su propia identidad. Más allá de lo evidente y de lo que ya mis colegas exploraron bastante en otros videos, lo que me parece sublime y rompedor en el planteo sobre la identidad en 2049 tiene que ver con lo que entendemos por ser humano. La diferencia entre las máquinas de Terminator y las de Blade Runner reside principalmente en la composición de estos. Mientras que el primero está hecho de acero, el segundo es completamente orgánico, igual a un humano real. Sin embargo, aunque los Blade Runner son orgánicos como los seres humanos, estos son tratados como máquinas, carentes de sentimientos, propósito o criterio. Esto debido a que son creados de manera artificial y programados para cumplir con las órdenes que les son impartidas, lo que nos trae una vez más a la realidad. Bajo el sistema de producción capitalista, los seres humanos ya son tratados como máquinas, obligados a trabajar enfermos, a dejar de lado otros aspectos de su vida, a reprimir todo aquello que les molesta o parece injusto, pero sobre todo a producir, independientemente de a qué o a quiénes esto afecte. La pregunta que hace la película entonces es, ¿acaso ya somos autómatas? Y si no, ¿cuáles son los aspectos que hacen a nuestra humanidad? Para empezar a hilar la respuesta, primero tenemos que escuchar a los villanos. En su primera intervención, Neander Wallace, CEO de la corporación homónima, le plantea a Lube, su esbirra favorita, a la que denomina Ángel, que los nuevos replicantes carecen de la capacidad de los antiguos, de procrear, produciendo así una limitación a la civilización para que ésta alcance el siguiente nivel del progreso, o como él mismo llama, el Edén. Como se pueden imaginar, esto nos plantea una serie de cuestiones sobre nuestro tiempo presente. Para los que no viven debajo de una roca, no es ninguna novedad que estamos presenciando un revival de absolutamente todo, desde la música, el cine, los videojuegos,
videojuegos, la moda e incluso lo más grave, la política. Incluso en la película, el mismo K, en lugar de escuchar música propia de su espacio temporal, prefiere escuchar a Frank Sinatra, así como los hologramas que aparecen en el hotel donde vive Deckard son figuras del pasado, como Elvis o Marilyn Monroe. A ver, la mismísima película es prueba de esto, ya que es una secuela de un film del año 1982. Esto es una respuesta propia de una sociedad estéril, impotente e incapaz de crear algo nuevo, producto de la lógica de la productividad capitalista. Bajo un sistema que lo único que premia es la generación de ganancias, el espacio para la creatividad o la imaginación está completamente vedado, obligándonos a repetir siempre las mismas fórmulas, las cuales obviamente producen los mismos resultados. Es por esto que tanto artistas como corporaciones recurren a la repetición de lo que ya funcionó, garantizándose así el beneficio económico, que es lo único que importa. Ahora, la pregunta que surge sobre esto es, ¿qué había en el pasado para que fuera posible un campo fértil para la creación? Sí, mis amigos, estamos hablando de la Unión Soviética. Lejos de entrar en el debate sobre qué tan fructífera o no fue esta sociedad o su sistema de producción, lo que es innegable es que posterior a la Segunda Guerra Mundial fue el único sistema con todo lo que esto representa que se mostraba como alternativa al modelo capitalista. Lo interesante de esto es que no se trataba solamente de la representación de un horizonte diferente, lo que es lo mismo que una manera distinta de hacer las cosas, sino que creaba justamente el efecto contrario. Rocky IV es un ejemplo de eso, película que retrata la paranoia americana sobre la Unión Soviética y que utiliza como antídoto una enorme dosis de patriotismo y valores liberales. Lejos de establecer qué tan a favor o en contra podemos estar del mensaje de la película, lo que sí está claro es que esa épica que se generaba en el choque entre dos modelos antagónicos logró que muchos de nosotros quedáramos perplejos desde el primer visionado hasta hoy en día, que al volver a verla podemos o bien reinterpretarla o sencillamente disfrutarla y emocionarnos como hacíamos antaño. No creo que podamos decir lo mismo sobre las películas que salieron sobre Creed estos últimos años. Luego de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos y su sistema capitalista quedaron como la única alternativa posible, eliminando de cuajo toda posibilidad de imaginar una sociedad diferente, inmortalizando así la famosa frase de la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher: No hay alternativa. Como resultado de este proceso histórico, nos quedó, en palabras del propio Neander Wallace, una pradera estéril, vacía y salada. Esta temática ya fue explorada por Alfonso Cuarón en la gran Hijos de los Hombres, película a la que le dé un análisis, y donde los hechos se desarrollan en un futuro distópico en el cual la humanidad queda estéril, asistiendo así al paulatino proceso de extinción de la raza. Todo esto mediado por un sistema capitalista funcionando aún así de todas formas, con sus Starbucks y sus servicios de entretenimiento, pero con las calles militarizadas para establecer el orden, incluso cuando literalmente nos estamos extinguiendo. Así que volviendo a Blade Runner, todo indica que estamos jodidos. Sin embargo, para su director todavía queda algo de esperanza. Tras encontrar a Deckard y conocer la historia sobre el nacido de una replicante, K es rastreado por Lub hasta la guarida de Rick, donde ésta irrumpe junto a sus secuaces y secuestran al mencionado Deckard, para luego poder interrogarlo. Durante la irrupción, K es herido de gravedad, por lo que queda inconsciente. Sin embargo, al despertar, se va a topar con una cara conocida, Mariette. Esta, que aparentaba ser una trabajadora sexual, resulta ser un agente de la rebelión, algo que pone de manifiesto lo que hablábamos en el capítulo 2. Mariette tiene un propósito, una singularidad, por lo que pone su mente y cuerpo en pos de un cambio, uno que la beneficia a ella y a los suyos, lo que haría una mujer real. Todo lo contrario a lo que podemos encontrar en Lub o en la propia Joy, ambas completamente alienadas al servicio de los intereses de sus amos y en detrimento de los propios, como máquinas básicamente. Detrás de Mariette aparece la líder de los rebeldes, Freisa. Esta le va a revelar toda la historia sobre lo sucedido con Rachel, la replicante que dio a luz, y su hija. Sí, así como lo escuchan. La replicante tuvo una hija, por lo que K descubre con mucho dolor y decepción que finalmente él no es especial, sino un replicante más. Pero acá viene lo verdaderamente interesante. La película nos plantea que estos seres denominados replicantes son en apariencia y aptitudes iguales a nosotros, los humanos. Sin embargo, por haber sido creados de manera artificial, son tratados como máquinas que carecen de sentimientos o autonomía. Esclavos básicamente. Lo que nos lleva nuevamente a la misma pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? En Freisa encontramos la respuesta. Morir por la causa correcta es lo más humano que podemos hacer. Y no podría estar más de acuerdo. La capacidad de pensar por nosotros mismos y actuar en consecuencia es lo más humano que podemos hacer, o es en definitiva lo que nos hace humanos. En la que es la escena más recordada de la película, K termina por entender esto.
luego de escuchar a Freisa, nuestro protagonista sale a caminar y se encuentra el famoso holograma de Joy. Al verlo en detenimiento y observar el lema de la compañía proveedora del servicio, todo lo que quieras oír, todo lo que quieras ver, nuestro Blade Runner termina por comprender el significado de su propia identidad. No solo estuvo actuando como un autómata al servicio de Wallace, sino que la forma de vincularse con su entorno y su entendimiento sobre este también era artificial. Joy no solo es un holograma, sino que es la representación de una mujer artificial, el producto de su propia fantasía. Lo que ésta haga o diga no es real, es ficticio, porque está programada para servir a la voluntad de quien adquiera el servicio, porque en última instancia no es más que eso, un producto. Joy es la fiel representación de un sistema que, lejos de ofrecer soluciones reales a los flagelos de las personas, explota estos mismos en beneficio de sus intereses económicos. Como Katniss Everdeen, que en los Juegos del Hambre en llamas lanza un flechazo hacia la cúpula a modo de protesta contra el sistema, desactivando este por completo y dando así el inicio de la revolución, el agente K decide lanzar su propio flechazo, o piedrazo, ¿por qué no? Y enfrenta a Luke, liberando así a Deckard para que este pueda finalmente reencontrarse con su hija. Y así, como si de una película de vaqueros se tratara, nuestro héroe nos abandona, porque su trabajo ya fue realizado. Vivimos en una época estéril, donde parece que nada pueden hacer y por lo tanto estamos atados al pasado, a emular todo aquello que alguna vez fue, repitiendo las fórmulas que difícilmente obtengan los mismos resultados que antaño, ya que evidentemente el mundo cambió. Como producto de esto, nos atamos a lo conocido, a la inercia de producir, desprendiéndonos lentamente de nuestra humanidad. Perdemos la creatividad, el pensamiento crítico, las emociones y la empatía, dando paso a una sociedad de autómatas fríos y calculadores capaces de cargarse a la mismísima raza humana. Estos mundos oscuros y cargados de esa bruma que lo impregna todo, donde se respira miedo y desesperanza, son la materia prima del noir, un género cinematográfico desarrollado a partir de los años 30 en los Estados Unidos como respuesta a una sociedad en crisis marcada por la Gran Depresión, la Prohibición o la Segunda Guerra Mundial. Dicho género iba a desaparecer a finales de los años 50 para volver renovado en los 70 bajo el nombre de neo-noir. La principal diferencia que existe entre estos es que mientras el primigenio estaba completamente cargado de fatalismo y desesperanza, con la posibilidad de finales felices anulada, como una forma de decir que el mundo es un lugar terrible y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, mensaje que quedó inmortalizado por el diálogo final de Chinatown, donde alguien le dice al personaje principal: olvídalo, es Chinatown. Bajo la nueva versión del noir, la esperanza, el intentar o el hecho de que no todo está perdido y que el héroe finalmente puede ganar está disponible. Entonces, ¿qué nos hace ser humanos? Para Denis Villeneuve está claro, ser héroes es lo que nos hace ser humanos.